Bueno, entonces como lo anunciamos por el grupo, la idea o digamos que el tema del que vamos a hablar hoy es de una de las pasiones del corazón de Dios, que son básicamente los perdidos. Entonces, Mar, digamos que nos dio la oportunidad, nos abrió el espacio para dar nuevamente una enseñanza. Y cuando André y yo empezamos a hablar acerca de qué podríamos hablar, yo le empecé a contar algo que el Señor me habló un poco en un viaje que tuve hace como una semana y media. Entonces, viajé a Medellín y viajé con mi familia y pues estuvimos, si hay alguien de Medellín me disculpan si digo algo mal, creo que es Terminal o Portal, creo que es Terminal del Norte. Entonces fuimos con mi familia al Terminal del Norte, íbamos a ir como a otro lugar, nos íbamos a desplazar y imagínense que pues acá en Colombia todo es súper impuntual, ¿no? Pero pues yo tenía afán, yo dije como que no, yo quiero llegar no tan tarde nuevamente a Medellín, entonces yo estaba como, bueno, tenemos el ticket del bus que a tal hora se supone que vamos a salir y estaba acercándose la hora y no nos llamaban. Llegó la hora y no nos llamaban. Y yo estaba como súper afanada, como de que, ay, ya, o sea, ya, que nos llamen. El caso es que fue que ya nos llamaron y ya listo. Y había gente que no entraba al bus. Y yo estaba como, ya, suerte, que los dejen, o sea, ya déjenlos, ya si se quedaron, ya es más tarde de lo que se suponía que debíamos estar. Entonces, pues si ya se quedaron, de malas. Y el señor que estaba a cargo del bus empezó como a llamar como por un citófono, bueno, no sé, es un citófono, algo que hacía mucho ruido. Y empezó a llamar, un megáfono, exacto, no sé. Y empezó a llamar así el nombre, o sea, personalmente, por el nombre a la persona que hacía falta, como su silla y su nombre. Y yo empecé a sentir como el espíritu me empezaba como a decir que así es como él clama y él está pendiente y constantemente llamando a los que todavía no han sido salvos, a los perdidos. Y me empezaba a llamar la atención y a exhortarme porque yo no estaba teniendo la misma paciencia que él y la misma intensidad de llamar a los que todavía no se habían subido al bus. O sea, todavía los que no lo conocen, los que todavía no se han subido al bus de ser cristianos, no se han unido a nosotros, que no han sido salvos. Y me confrontaba mucho y justamente eso era lo que le contaba a André, como creo que deberíamos hablar de esto. Y André me decía, sí, pero hay algo que no, o sea, no podemos hablar de este tema sin hablar directamente del nuevo nacimiento. O sea, este tema de arder por los perdidos, de arder por las personas que todavía no conocen del Señor, de realmente hacer lo que sea y entregar nuestras vidas para que la gente pueda también ser salva, no va a venir inherentemente a nosotros si nosotros no hemos nacido de nuevo, si no hemos recibido el Espíritu. O sea, es algo que está relacionado lo uno con lo otro. Entonces, la idea es que hoy podamos hablarles de las dos cosas. Vamos a hablar del nuevo nacimiento como la base para después hablar de esta pasión del corazón de Dios, que son las naciones, los perdidos, las personas que todavía no conocen de Cristo, las personas que ni siquiera han escuchado el nombre de Jesús, porque hay personas que están así. Yo sé que nosotros estamos en Colombia y que somos el país del Sagrado Corazón y lo que sea, y como que crecimos toda la vida en Semana Santa viendo las películas así de Jesús y de Moisés, todo, y siempre hemos tenido algún contexto con la Biblia, pero hay personas, hay pueblos, hay etnias que no han tenido ese acceso. Y nosotros deberíamos tener en nuestro corazón el deseo para que esas personas puedan conocer también a Cristo. Entonces, de nuevo, vamos a empezar con esta primera parte de lo que es el nacer de nuevo, para que, bueno, si eres de Venezuela, no sé si también has conocido o de algún otro país, yo me imagino que también han escuchado un poco más de Jesús y así, pero hay otras naciones en otras partes del mundo que no. Entonces, bueno, vamos a empezar con esa primera parte de lo que es el nacer de nuevo como la base para poder entrar a esa pasión del corazón de Dios.
Y complementando un poco lo que Lynn acaba de mencionar, esta insistencia, como este clamor que tenemos en nuestro corazón respecto al nuevo nacimiento, también ha surgido de conversaciones recientes que hemos tenido con personas del cuerpo de Cristo, con pastores que queremos mucho y están frustrados de sentir que deben forzar a las personas para poder seguir a Cristo, o sea, como para seguir las enseñanzas que incluso dan semana tras semana. Y es que estas enseñanzas realmente no se pueden vivir sin nacer de nuevo. Por eso tenemos esta insistencia en el corazón de que nosotros podemos conectarnos cada martes y recibir una enseñanza de cómo, de las escrituras y de cómo perdonar, sí, cómo ser generosos, cómo dejar nuestra vida por Cristo sin antes haber nacido de nuevo, sin recibir el Espíritu Santo, sin bautizarnos. Entonces esa es como la insistencia que tenemos y queremos como nuevamente dar esta base, o sea, que muchos ya han escuchado antes, muy seguramente, pero queremos nuevamente sentar la base de todo para que después de aquí podamos seguir nuevamente escuchando las enseñanzas como lo hemos venido haciendo. Entonces me gustaría empezar con un versículo que está en Juan 3.3. Juan 3.3. No sé si alguien me puede ayudar, si Lina me va a ayudar escribiendo los versículos en el chat, y voy a leer en una nueva versión de la Biblia que encontré en la aplicación con mi esposo y nos encanta, se llama TCB, Traducción Contemporánea de la Biblia. Entonces Juan 3.3 dice: Jesús les respondió diciendo, esta es la conversación que tuvo Jesús con Nicodemo. Algunos habrán escuchado este pasaje, es muy famoso, si no, esto es lo que sale en Juan 3.3. Jesús les respondió a Nicodemo: en verdad te digo, el que no nace de nuevo no puede vivir, tampoco experimentar el reino de Dios. Voy a leer nuevamente. En verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede vivir, tampoco experimentar el reino de Dios. Entonces, yo quería iniciar con este versículo para sentar la base de que hay que nacer de nuevo, primero para vida eterna, porque aquí nos está diciendo que sin nacer de nuevo no podemos vivir, pero tampoco si no nacemos de nuevo podremos experimentar el reino de Dios. O sea, no podemos vivir las enseñanzas de Jesús sin nacer de nuevo. No podemos, como ya decía Lina, vivir las enseñanzas que damos acá muy alineadas a las escrituras de perdonar, de ofrendar, de nada. Nosotros no podemos dar frutos realmente, no podemos vivir vidas transformadas si no hemos nacido de nuevo, y ya vamos a explicar qué es el nuevo nacimiento, cómo nacemos de nuevo, cómo sabemos si ya hemos nacido de nuevo realmente. Pero queríamos sentar primero esta base. Juan 3.3, Mariu. Sí, Juan 3.3. Juan 3.3. Entonces, ¿qué realmente es nacer de nuevo? Eso en pocas palabras, ustedes lo van a encontrar en muchos pasajes del Nuevo Testamento, pero en pocas palabras, nacer de nuevo es ser engendrado por Dios. Que Dios nos engendre y nos dé su naturaleza para que podamos ser como Él. O sea, que Dios nos conciba directamente y que podamos tener su naturaleza para ser como Él. ¿Ok? Entonces, voy a leer Juan 1.13. Muchas de las enseñanzas de hoy, yo creo que la mayoría de la enseñanza de hoy está basada en Juan y en Primera de Juan, para que lo tengan en cuenta. Entonces voy a leer Juan 1.13 y ahora voy a irme a la traducción de NTV, Nueva Traducción Viviente. ¿Qué dice acá? Ellos nacen de nuevo, y se refiere a los hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces ya sabemos que el nuevo nacimiento proviene de Dios. O sea, no es como el nacimiento natural donde dos personas se unen y conciben físicamente a un bebé, sino que se trata de un nacimiento que proviene de Dios. Eso es el nacer de nuevo. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se nace de nuevo? Voy a continuar la conversación de Nicodemo y Jesús. Entonces voy a irme nuevamente a Juan 3. Juan 3 del 3 al 7. Juan 3 del 3 al 7 y la voy a leer en NTV. Esta es la conversación de Jesús con Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo, para los que no saben, era un fariseo
alguien que practicaba al pie de la letra la ley y conocía las escrituras al pie de la letra. Entonces, él fue a hablar con Jesús y a preguntarle, o sea, como a saber, a conocer a Jesús y entender por qué él hacía los milagros que hacía. Entonces Jesús en esa conversación le dice, en Juan 3, del 3 al 7, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? O sea, Nicodemo le está preguntando, ¿cómo así? ¿Cómo se nace de nuevo? Y Jesús le contesta, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios, escuchen, si no nace de agua y del Espíritu. Si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando te digo, tienen que nacer de nuevo. O sea, aquí lo que Jesús está diciendo es, mira, o sea, sí o sí, para entrar en el reino de los cielos hay que nacer de nuevo. Y Nicodemo le dice, pero ¿cómo así? O sea, porque hay un pensamiento muy literal, ¿cómo así que nacer de nuevo? Yo ya soy anciano, ¿cómo un anciano puede volver al vientre de una madre y nacer otra vez? Entonces Jesús le dice, no, o sea, es que no lo puedes mirar con los ojos naturales, tienes que mirarlo con los ojos espirituales. Hay que nacer del agua y del Espíritu, porque el ser humano solo puede producir vida física, como les decía, solo pueden unirse, crear, procrear, pero la vida, el nacer de nuevo, proviene del Espíritu Santo y hay que hacerlo naciendo de agua y del Espíritu. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Cómo así que nacer del agua y del Espíritu? ¿Cómo se nace del agua y cómo se nace del Espíritu? Eso se traduce en el bautismo en agua y recibir al Espíritu Santo. Bautismo en agua y bautismo en el Espíritu Santo. Eso es como la analogía, hagamos la analogía de un parto natural. Eso es como cuando en un nacimiento físico el bebé sale del vientre y eso sería el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque, o sea, para poder vivir estas cosas el primer paso es arrepentirnos de nuestros pecados. Nosotros sabemos que tenemos que nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque tenemos una antigua naturaleza, una naturaleza de pecado, una naturaleza pecaminosa que fue introducida en nosotros desde la caída con Adán y Eva en el principio de la creación. Entonces todos nacemos con esa naturaleza pecaminosa, por eso el Señor nos dice hay que nacer de nuevo con una nueva naturaleza. Entonces, cuando el bebé sale del vientre de la madre es como arrepentirnos de esa vida que llevábamos antes en el vientre adentro de la madre. Voy a hacer esa analogía para que la vayamos entendiendo. La van a ir entendiendo a medida que vayamos avanzando. Entonces, el primer paso es arrepentirnos. Es el primer paso para la reconciliación con el Padre. O sea, ese es el único requisito para iniciar una relación con Dios, es arrepentimiento. Y a partir de ahí, ¿qué pasa? A partir de ahí, el bebé tiene que ser, el cordón umbilical tiene que ser cortado del bebé para poder salir del cuerpo de la madre, o sea, para poder cortar eso y también quitarle la placenta, porque si no seguiría siendo esclavo del cuerpo, pues no esclavo, pero seguiría estando sometido al cuerpo de la madre. Ese sería, digámoslo así, el bautismo en agua, o sea, cuando nosotros decidimos cortar también con la vida que llevábamos antes, identificarnos con la muerte y la sepultura y resurrección de Cristo, o sea, porque el bautismo en agua no es solamente un símbolo. El bautismo en agua es sumergirse en agua cuando lo hacemos con fe, hay una realidad espiritual que pasa y es que nos identificamos así como Cristo murió, fue sepultado y resucitó, así nosotros también decidimos cortar con la vida que llevábamos, morir a la vieja Lina y a la vieja Andrea, ser sepultadas y cuando salimos del agua lo que hacemos es proféticamente resucitar a una nueva vida en Cristo. Y ya no vive Lina, ya no vive Andrea, sino que vive Cristo. Eso es lo que pasa en el bautismo en agua. Entonces continuemos con la analogía del bebé. El bebé ya salió del vientre de la madre, arrepentimiento. El bebé ya se le cortó el cordón umbilical y se le quitó la placenta y supongamos que ese es el bautismo en agua. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo sabemos realmente que el niño que salió del vientre está vivo? Tiene que recibir oxígeno y si llora es porque está sano, es porque está vivo y está sano.
Si no llora, hay algo que pasó. Si no tiene oxígeno, algo pasó. O sea, algo está mal. Si hay algún paso del proceso que haya fallado, entonces no es un nacimiento completo o no es un nacimiento sano. Y así espiritualmente lo es también. Ese paso de recibir oxígeno y de llorar es cuando uno recibe el Espíritu Santo o el bautismo del Espíritu Santo, que es cuando uno recibe la vida de Dios, y inmediatamente sale lo que está dentro cuando uno recibe al Espíritu Santo. Esto lo vamos a profundizar un poco más adelante, porque es que realmente ya hablamos del bautismo en agua, pero ahora el Espíritu Santo es el que nos da la vida, es el ADN de Dios, es la naturaleza de Dios, es lo que estábamos hablando. ¿Por qué hay necesidad de nacer de nuevo? Porque antes teníamos la naturaleza pecaminosa y necesitamos la nueva naturaleza de Dios. Y esa naturaleza es el ADN de Dios, que es el Espíritu Santo. El nuevo nacimiento solamente se completa al recibir al Espíritu Santo. Si hay un paso de los anteriores que no se ha dado en nuestro nacimiento, un nuevo nacimiento no está completo, espiritualmente hablando. Pero el Espíritu Santo es quien nos sella, quien de hecho nos adopta como hijos de Dios también. Entonces, queremos hablar un poquito de eso también, porque quiero leer ahora Romanos y Gálatas. Ya Lina va a escribir en el chat. Pero queremos porque ¿cómo sabemos que nosotros ya hemos nacido de nuevo también? Entonces, eso pasa cuando nosotros nos parecemos a nuestro Padre. Eso es como en lo natural. Yo no sé si ustedes han escuchado, yo no sé si este dicho es solo colombiano o también en los otros países de Latinoamérica, pero el dicho de tal palo, tal astilla. Eso es un dicho muy colombiano y lo que significa es que en el contexto que estamos hablando, de tal padre, tal hijo. Así lo mismo en lo natural pasa como en lo espiritual. O sea, en lo natural nosotros nos vamos pareciendo cada vez más a nuestros papás, y no solamente físicamente hablando, sino también en nuestros comportamientos, en nuestros hábitos, en nuestra forma de ser e incluso hasta en la forma de hablar. Hoy hablaba con mi esposo que a mí me gusta mucho imitar como los acentos de la gente. Entonces yo estaba imitando el nieto de unos pastores que nosotros queremos mucho. Y yo le estaba imitando el acento, pero el niño habla igualito que sus papás y sus abuelos. Y es muy chistoso. Pero entonces en lo espiritual pasa lo mismo. O sea, nosotros nos parecemos a nuestro Padre espiritual. Y de eso vamos a hablar. Entonces voy a leer Romanos 8 del 15 al 16 y Gálatas 4 del 6 al 7. Romanos 8 del 15 al 16. ¿Dónde está la rayita? Aquí. ¿Esta es la rayita? Uh-huh. Romanos 8 del 15 al 16 y Gálatas 4 del 6 al 7. Lo que voy a leer ahora es que el Espíritu Santo, lo que dice la Escritura de que el Espíritu Santo es quien nos adopta como hijos. Entonces, Romanos dice: y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclaviza al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba Padre. O sea, el Espíritu Santo es quien nos adopta como hijos. Y el Espíritu mismo asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. O sea, básicamente sin el Espíritu Santo nosotros no se completa el nuevo nacimiento. El Espíritu Santo es quien nos hace clamar Abba Padre. Y Gálatas 4 del 6 al 7 dice: ustedes ya son hijos, los que han nacido de nuevo. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clamaba Padre. O sea, si yo recibo el mismo espíritu de Jesús, que es el Hijo de Dios, pues yo también me voy a identificar con Cristo en ser hija de Dios también, porque estoy recibiendo el mismo espíritu de Jesús. Entonces, esto es para decir que por el Espíritu Santo somos adoptados por Dios. Entonces, ahora sí, señales de que he nacido de nuevo. Si yo he nacido de nuevo, sí o sí me voy a parecer a mi padre. Lo que pasa es que las Escrituras dicen que solamente hay dos padres. O somos hijos de Dios o somos hijos de Satanás. ¿Cómo sabemos esto? Por Primera de Juan 3, del 8 al 10. Sé que estoy leyendo muchos pasajes de las Escrituras ahora,
pero esto es para que podamos entender bíblicamente cómo funciona el nuevo nacimiento y ya vamos avanzando con la enseñanza. Entonces, como les venía diciendo, de tal palo tal astilla. Vamos a leer 1 de Juan 3, del 8 al 10. Miren esto, miren esto. El que practica el pecado es del diablo, o sea, es hijo del diablo, el que practica el pecado. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él, no puede seguir pecando, porque ha nacido de Dios. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es de Dios, como tampoco lo es el que no ama a su hermano. Entonces aquí está súper claro. Este pasaje en 1 de Juan es clarísimo porque nos dice que el que es hijo de Dios practica las obras de Dios, pero el que es hijo de Satanás practica las obras de Satanás. O sea, es clarísimo. Y antes de nacer de nuevo, nosotros, todos antes de nacer de nuevo, éramos hijos de Satanás. Si no hemos nacido de nuevo, seguimos siendo hijos de Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás desde el principio ha practicado el pecado. Pero si somos hijos de Dios, nosotros nos vamos a parecer cada vez más al Padre y voy entonces a perdonar como el Padre, a ser generoso como el Padre, voy a perdonar como el Padre ha perdonado, voy a amar como el Padre ha amado y ama, y voy a alcanzar a los perdidos como el Padre vive para alcanzar a los perdidos, que es la enseñanza de hoy. Esa es una de las señales de haber nacido de nuevo. Me voy a parecer a Dios sí o sí, porque el Espíritu Santo que he recibido es el que me transforma conforme a la imagen de Cristo a medida que voy siendo, a medida que lo voy contemplando. El Espíritu Santo es el ADN de Dios y es quien hace la obra de transformación conforme al carácter de Cristo. Entonces, poco a poco yo voy a ir recibiendo la mente de Cristo, los pensamientos de Cristo, el corazón de Cristo. Voy a amar lo que Cristo ama, voy a aborrecer lo que Cristo aborrece, voy a amar la justicia, aborrecer la iniquidad, voy a perdonar sacrificialmente, voy a amar sacrificialmente como Cristo lo hizo, etcétera, etcétera. Entonces voy a leer también ya unas últimas señales para poder saber si hemos nacido de nuevo, para darle ya paso final a Lynn para que hable. Entonces, mira, las voy a leer desde acá. Ahorita vamos a responder las preguntas que están surgiendo en el chat, entonces no se preocupen. Entonces, les habíamos dicho que gran parte de esta enseñanza está basada en 1 de Juan. Voy a leer muchos versículos de 1 de Juan para poder ver qué señales hay de que soy hija de Dios, cuáles son las señales de que he nacido de nuevo. Entonces voy a empezar en 1 de Juan 2:29. Dice: todo el que practica la justicia ha nacido de él. 1 de Juan 3:9. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él, no puede seguir pecando porque ha nacido de Dios, ya lo leímos. 1 de Juan 4:7. Amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de él y lo conoce. Y por último va a leer: todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Todo el que ama al Padre ama también a sus hijos. Entonces, para resumir, ¿qué señales hay de que he nacido de nuevo? Me voy a parecer al Padre. Voy a practicar la justicia, que es lo correcto ante los ojos de Dios. No voy a pecar porque si he recibido el Espíritu de Dios, Dios no puede pecar. Entonces, tampoco voy a pecar. Voy a amar. Y no solamente voy a amar a Dios, sino que también voy a amar a los hijos de Dios y voy a amar a los perdidos, porque quien ama ha nacido de él y lo conoce. Entonces, esto es simplemente un preámbulo para lo que Lina va a seguir en esta enseñanza, porque realmente cuando nacemos de nuevo nosotros recibimos el corazón de Dios, recibimos el Espíritu de Dios. Al recibir el Espíritu de Dios dice la Escritura que derrama el amor de Dios en nosotros e inmediatamente nosotros vamos a amar lo que Dios ama. Y una de las pasiones del corazón de Dios, sino la mayor pasión de Dios, son los perdidos, los no alcanzados.
Entonces ahora sí le doy la palabra a Lynn. Bueno, todas las preguntas que están surgiendo respecto al nuevo nacimiento, no se preocupen. Ahorita las vamos a contestar, pero sí está buenísimo que también pues las sigan haciendo y que si alguien quiere dar algún aporte, pues lo ponga ahí en los comentarios. Bueno, ahora respecto al tema de los perdidos. Desde el inicio, o sea, vamos a Génesis y nos vamos a dar cuenta que el tema de las naciones, de las personas, de los perdidos, ha estado en el corazón desde el momento cero. O sea, cuando vamos y miramos la promesa que Dios le hizo a Abraham, que decía que de ti haré una gran nación, ahí se refería a las personas, o sea, como a todo el mundo. Cuando le dice que su descendencia iba a ser tan grande como el número de estrellas en el cielo, ahí está hablando de las naciones. O sea, claramente Abraham no iba a tener como millones y millones de hijos, como natural o físicamente, pero sí estaba hablando de que de Abraham iban a salir esos hijos espirituales de Dios. Entonces, vemos que desde el momento cero, Dios de verdad estaba interesado en alcanzar a todo el mundo. O sea, no es que Dios solamente estuviera interesado en Israel o que Dios únicamente estuviera interesado como en la familia de Abraham, sino que el corazón de Dios desde el principio estuvo ardiendo por todos, porque todos, precisamente como le decía André, todos por la caída, por el pecado, estamos muertos, estamos perdidos. Entonces Dios desde el principio, su plan de redención, de salvación, era para todos. Entonces, si nuestro Padre es Dios y sus deseos están apuntando hacia las personas, nuestros deseos también tienen que estar apuntando hacia ellos. Porque otra vez desde el momento número uno, desde el momento cero en la Biblia, Dios habla de eso, Dios se refiere a eso. ¿Y por qué son importantes los perdidos? O sea, bueno, como les digo, eso ha estado siempre en el corazón de Dios. Pero hay distintas motivaciones para estar, digamos que, interesados por el tema de los perdidos. Una de esas motivaciones, y creo que es la principal y la que nos tiene que mover por encima de todo y que justamente también mueve a Dios, es el amor. Dios amó el mundo. Ahí lo vemos en Juan 3:16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que estar motivados por el amor que el Señor nos entregó a nosotros para amar a los demás e ir a los demás. Esa es como la principal motivación. Dios nos amó tanto que envió a su Hijo. Y ahora Jesús nos ama tanto y ama tanto al mundo que nos está enviando para que nosotros también vayamos a esas otras personas que no lo han conocido. Entonces preguntémonos, porque ahorita justamente cuando André estaba leyendo estos versículos de Primera de Juan, habla de cómo es algo natural de los hijos amar a los demás. Entonces preguntémonos si nosotros estamos amando a los demás como Dios nos está pidiendo que amemos. Amarlos no es simplemente como si yo me preocupo por ti, si tú te preocupas por mí o algo parecido, sino realmente que nosotros, o sea, la mejor manera de amar a las personas es compartiéndoles el mensaje de salvación, porque eso sí impacta la eternidad de las personas. Está bien que quieran ayudar a los pobres, está bien que quieran pasar tiempo con sus familias, que quieran, no sé, ayudarle a sus mamás, etc. Está bien, pero piensen en la eternidad de las personas. No, o sea, este mundo se va a acabar como lo conocemos y nosotros debemos tener en cuenta la eternidad, o sea, esa es a donde nosotros debemos estar apuntando, hacia la eternidad. Y la mejor manera, por eso les repito, la mejor manera de amar a las personas es pensando en su eternidad y buscando que sean salvos, o sea, predicándoles el evangelio. Y es algo que, por eso, eso viene del corazón de Dios. Vamos a leer el Salmo 67, o sea, fuimos primero como a Génesis, ¿cierto? Como vemos desde el principio, Dios con Abraham estaba súper interesado en todo el mundo, y ahora vamos a ver cómo este salmo que escribe David, que pues la Biblia dice que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Miren lo que él escribe, o sea, si esto no nos habla realmente del corazón de Dios, o sea, es que no puede ser más claro. Voy a leerlo todo.
Que Dios tenga misericordia y nos bendiga. Es el Salmo 67. Que su rostro nos sonría con favor. Que se conozcan tus caminos en toda la tierra y tu poder salvador entre los pueblos por todas partes. Que las naciones te alaben, oh Dios. Sí, que todas las naciones te alaben. Que el mundo entero cante de alegría, porque tú gobiernas a las naciones con justicia y guías a los pueblos del mundo. Que las naciones te alaben, oh Dios. Sí, que todas las naciones te alaben. Entonces la tierra dará sus cosechas, y Dios nuestro Dios nos bendecirá en abundancia. Así es, Dios nos bendecirá y gente de todo el mundo le temerá. O sea, está súper claro, si esto es algo que un hombre conforme al corazón de Dios está escribiendo, es porque esto es algo que está otra vez en el corazón de Dios. O sea, si se está entendiendo la relación, David apuntaba y tenía los deseos del corazón de Dios. Entonces, si esto es lo que él está escribiendo, que todas las naciones alaben y canten al Señor, que todos le teman, entonces nosotros debemos apuntar hacia eso también. Debemos buscar esos deseos del corazón de Dios. Si no los estamos teniendo, tenemos que hacer una pausa y preguntarnos, ¿qué es lo que estamos deseando más? O sea, si estamos deseando más las cosas del mundo, el éxito del mundo, el dinero, etcétera, o justamente estamos ardiendo por estas personas que no lo han conocido y que el Señor desea intensamente. Porque otra vez, desde el principio, Él ideó todo el plan de restauración, de redención, de salvación por esas personas. No es únicamente por nosotros. Que no les pase como a mí me pasó con el afán del bus, de que entonces yo ya estoy sentada en el bus, entonces suerte a los demás y no se suben. No, nosotros debemos tener ese mismo afán de este señor con el megáfono anunciándole a todo el mundo en el terminal, en el portal, en donde sea, para que también se subieran al bus. Eso es lo que nosotros tenemos que estar buscando. Que el Señor sea glorificado y exaltado hasta el último rincón de la tierra, porque Él es el único que lo merece. Les voy a contar una mini anécdota ahí como sobre ese tema. Yo estudié aquí en Colombia en un colegio que tenía, o sea, traían como cada mes, cada lunes, un pastor. Entonces, ese pastor como que de vez en cuando pues explicaba cosas. Yo ni entendía bien las cosas, pero me acuerdo muy bien que una vez leyeron un salmo en el que pues hablaban como que todos los ángeles cantaban al Señor. Ya ni me acuerdo qué salmo era, pero me acuerdo mucho que una persona a mi lado dijo como, pero qué Dios tan egocéntrico, ¿no? O sea, ¿por qué todo el mundo tiene que adorarlo? ¿Por qué todo el mundo tiene que glorificarlo? Y yo me acuerdo que ya más adelante, cuando ya empecé a conocer al Señor, cuando ya empecé a leer la Biblia y todo, empecé a entender que el Señor es santo, el Señor es el único digno de toda gloria. Entonces, que Él esté reclamando esa adoración, que todos tengan que proclamar su nombre, que Él es el único santo, es lo mínimo, ¿saben? Es lo mínimo. Todo es por amor a Él y por su gloria, porque Él es el único que merece gloria. Entonces pensemos también, ¿a qué estamos buscando exaltar? ¿Estamos buscando exaltarnos nosotros para recibir gloria? ¿O estamos buscando que Él reciba la gloria que merece? Porque Él es el único que merece la gloria por el sacrificio que hizo por nosotros. Él es el único que está completamente de apartado y que también por eso merece nuestra exaltación. Entonces, ahí como que recapitulamos. Si nosotros no estamos siendo movidos ni por el amor ni por la gloria de Dios para ir a las demás personas, porque es que de verdad todas las personas deberían dejar de proclamar y adorar otras cosas y adorar únicamente al nombre, sobre todo nombre. Entonces hay que hacer una pausa y como empezarle a clamar al Señor para que nos dé ese deseo en nuestro corazón, para que otros también lo exalten, para que otros también lo conozcan. Entonces, bueno, eso es como el segundo punto respecto como al tema de las motivaciones de el corazón de Dios, por los perdidos.
de alcanzar a los perdidos. Y vamos a otra parte, ya sí estamos como un poquito al principio, la mitad de la Biblia, como en los Salmos, y ahora vámonos al final. En Apocalipsis 7, cuando habla del fin de los tiempos, justamente habla de que personas de toda tribu, toda lengua, toda nación se van a reunir y van a exaltar el nombre de Dios. Cuando yo leía esto por primera vez, yo entendía que esto es algo que tiene que pasar para que el Señor regrese, o sea, para que ya sea el fin, para que todo sea restaurado. Y esto me encantaba porque esto básicamente le dio propósito a mi vida. O sea, yo estaba en un momento en el que yo decía, mi carrera no me llena, todos son más problemas, la gente está tenaz, pero entender que sí podemos impactar en la eternidad de las personas y que podemos preparar el camino para que Cristo venga, buscando que todos lo conozcan hasta el último rincón de la tierra, hasta la última lengua, tribu, etnia, lo que sea. Eso realmente nos da propósito. Nuestro propósito no está en una carrera, no está en cómo conformamos una familia, no está en nada de este mundo. No está en nada de este mundo. Nuestro propósito está en darle gloria a Dios, en seguir extendiendo su reino, porque su reino va a permanecer, su reino es eterno. Y nosotros tenemos que estar apuntando a la eternidad, dejar de buscar lo de aquí, de la tierra, y buscar lo que sí es eterno. A eso es a lo que sí tenemos que estar apuntando. Entonces, si ahorita alguno de ustedes se encuentra sin propósito, que el Señor no le ha revelado esto, empiece a clamar para que eso arde en su corazón. Porque es que de verdad esto es lo único que nos da esperanza, que nos trae otra vez, o sea, es lo que a mí me permite como levantarme todos los días de la cama. Es como, esto sí va a tener repercusiones en la eternidad. Lo que yo hago en el trabajo, no, eso va a desaparecer. Y eso va a ser quemado, o sea, yo le llego a Dios con una sentencia y eso se va a desmoronar, se va a convertir en cenizas cuando yo esté delante de Él. Entonces, piensen eso. Piensen en que ustedes realmente le están invirtiendo. Si es en esto de la eternidad, en alcanzar a las personas, en alcanzar a los perdidos, a los no alcanzados, o en lo de este mundo que va a desaparecer. Como, piénselo. Y regresemos justamente a el primer punto que tocaba André, del nuevo nacimiento. Esto no es algo que vayamos a hacer por nuestra cuenta. Y yo soy testigo, o sea, mi propia vida es testimonio de eso. Yo empecé a tener como este deseo de ir a otras personas, pero yo no había nacido de nuevo. Y el fruto que yo vi antes de nacer de nuevo estaba muerto a comparación de lo que ahora vivimos, a comparación de lo que ahora vivo. Ahora sí veo a las personas transformadas porque no es por mis esfuerzos. Antes era extremadamente difícil. Sí, mi corazón ardía por poder ir a las personas, pero todo eran mis fuerzas, todo eran mis estrategias, todo era en lo que la lógica humana me decía que tenía que hacer, cómo tenía que hablarle a las personas, qué tenía que decir. Pero después de nacer de nuevo, a través del Espíritu Santo, es que sí he visto fruto vivo en las personas, vidas transformadas, personas que toman la decisión y empiezan a seguir verdaderamente a Cristo y no simplemente se conforman con una vida cristiana mediocre, yendo todas las semanas, todos los fines de semana a escuchar una enseñanza y su vida se queda en eso y no hay nada más allá. Es a través del Espíritu. Y en Hechos lo vemos súper claro, o sea, en Hechos 1:8 Jesús les dice como esperen, pero yo les daré mi espíritu y ustedes serán mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. O sea, Jesús les dijo, no se vayan a mover todavía hasta que yo les dé mi espíritu. Entonces, no es algo que nosotros vamos a poder hacer por nuestra propia cuenta, sino únicamente por el Espíritu. Y por eso es importante que nosotros tengamos claro el hecho de si hemos nacido de nuevo
o no, y que lo hagamos todo por el poder del Espíritu. Por eso, si ustedes ven las historias en Hechos, esa gente se multiplicaba porque realmente se estaba dejando dirigir por el Espíritu Santo. No hacía como que no está mal necesariamente planear y ver cómo podemos llegar a tales poblaciones y compramos mercaditos y así, pero es que el fruto va a ser muy diferente si es algo inspirado por el Espíritu Santo a que no lo sea, porque vamos a simplemente hacerlo o vamos a caer en esfuerzos humanos. Entonces, por eso queríamos primero empezar por eso, porque todo lo que les estamos hablando sobre los perdidos, sobre esta pasión de Dios, sobre el deseo que Él ha tenido desde el inicio por alcanzar a las personas, no se puede hacer sin el Espíritu Santo. O sea, Él es la ayuda que nos dejó justamente para que podamos cumplir con la gran comisión, para ir a los lugares difíciles, para ir a la gente a la que nadie quiere ir, para poder, o sea, así como Pablo, que tenía las estrategias de con los gentiles fui gentil, con los judíos fui judío, o sea, Pablo no lo pudo hacer por su entendimiento y se lo decía a la iglesia en las cartas, si no estoy mal es en Corintios, que dice, yo no vine a ustedes con grandes discursos, sino que él simplemente dejaba que el Espíritu Santo lo dirigiera y hablara a través de él. Entonces, si no tenemos claro que hemos nacido de nuevo, que el Espíritu Santo mora verdaderamente en nosotros, esto de ir a los perdidos, de verdad que no va a ser posible. Y no va a ser un deseo que ustedes van a tener en su corazón. Y si ustedes dicen, yo nací de nuevo, pero no tienen ese deseo, empiecen a clamar, porque es que si nos estamos transformando cada vez más como Cristo, como nuestro Padre, entonces necesitamos que eso arde en nuestro corazón. O sea, no podemos estar viviendo una vida en donde pues yo me salvé y listo y los demás verán qué hacen, porque ese nunca fue el diseño de Dios. Esa no fue la forma en la que Cristo vivió aquí en la tierra. Él pudo haber sido como, no, pues nos vemos en la cruz y ya los demás verán qué hacen. No, Él se tomó el tiempo de pasar la vida con 12 hombres que, Dios mío, yo no sé cómo lo hizo, discipularlos y estar con ellos y enseñarles cómo vivir. O sea, eso es lo que nosotros tenemos que estar haciendo también. Seguir el ejemplo de Cristo. Necesitamos seguir el ejemplo de Cristo. Y empezar a clamar si eso no está ardiendo en nuestro corazón. O sea, de verdad, es un llamado para que si no hemos nacido de nuevo, pues empiecen a clamar para que el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Así como vino sobre los discípulos en Hechos, empiecen a clamar para que venga. Porque es el mismo Espíritu Santo. No es como que el Espíritu Santo de Hechos hubiese sido más chévere, más pro, como no, solamente esas cosas pasaban en Hechos. No, o sea, sigue siendo el mismo Espíritu Santo. Sigue siendo el mismo Dios. Tenemos un Dios que no cambia. Entonces, empiecen a clamar para que Él venga sobre ustedes de la misma manera y que empiece a encender en ustedes ese deseo por ir a los perdidos, a los no alcanzados. ¿Listo? Entonces, yo creo que hay muchas preguntas sobre hay lo muchas primero. Preguntas, ya las vamos a ir respondiendo. Vamos a responder solo preguntas relacionadas con el tema, es decir, nuevo nacimiento y los perdidos. Sí, paremos la grabación, pero antes vamos a decir la tarea. Pues no la tarea, sino como la parte práctica. El paso a la acción. Incluso antes de responder las preguntas, vamos a dar el paso a la acción, lo vamos a repetir al final también, pero también vamos a responder las preguntas, como les decía, solamente relacionadas al tema y lo vamos a hacer en orden. Primero vamos a contestar las del chat, luego vamos a dar pasos si tienen a preguntas que quieran hacer con micrófono encendido. Entonces, ¿cuáles son los pasos a la acción? Igual los vamos a repetir al final, luego de responder las preguntas, pero para que nos quede en la grabación. Entonces, la primera, pues digamos que lo vamos a dividir en dos grupos, por así decirlo. Entonces, si ustedes, a partir de lo que hemos hablado sobre el nuevo nacimiento, dicen, creo que yo no he nacido de nuevo, queremos que, igual ahorita vamos a tener un tiempo para interceder y para orar por esto, pero queremos que empiecen ahí, en donde estén, a interceder
para que el Espíritu Santo venga sobre ustedes, para que ustedes puedan hacer. Empiecen ahí a clamar para arrepentirse. Que el Espíritu Santo les empiece a revelar por qué necesitan arrepentirse y ustedes empiecen a confesar por qué necesitan arrepentirse. Y puedan también tomar la decisión de bautizarse. ¿Listo? Entonces, eso es como, digamos que porque sabemos que pueden haber dos tipos de personas tal vez después de lo que hablamos. Si identificaron que no han nacido de nuevo o están pensando como, uy, creo que yo, sí, efectivamente, no he experimentado esto de lo que ellas están hablando, empiecen a clamar ahí. Ahorita vamos a orar igual por ustedes. Y las personas que pues identifican que ya han nacido de nuevo, queremos que puedan poner en práctica este tema de ir a los perdidos. Es decir, queremos que le empiecen a preguntar al Espíritu Santo cómo pueden servir a otro, cómo pueden amar a otro, que ustedes reflejen precisamente esa identidad y ese nuevo carácter que se tiene de hijo. Porque como lo leíamos en Primera de Juan, el que ama, los hijos aman, ¿verdad? Entonces, que ustedes le empiecen a preguntar al Espíritu Santo cómo pueden amar a las personas en esta semana, a quién deben amar. Todo esto teniendo como foco también el poder presentarles el Evangelio. Entonces ahorita hablábamos con André como, no, sí, pues le entregó el último pedazo de chocolate que tengo a mi mamá. Me sacrifico, yo le doy el último pedazo de chocolate. Pero si esto no refleja el carácter de Cristo, es como, pues, ¿sabes? No sirve de nada. Si esto no es también para presentarle el Evangelio, no, es como, pierde parte del propósito, ¿sí? Entonces, les voy a dar un ejemplo. Mire, yo recibí el Señor empezarle a hacer galletas a mis compañeros de trabajo y a veces me he extendido como hasta las 11 de la noche haciendo galletas. Créanme, o sea, después de llegar a una jornada laboral de 8 horas, lo último que quiero llegar a hacer es hacer galletas a las personas. Pero el Señor me llevaba no solamente a hacerles un paquetico de galletas, sino a escribirles algo que fuera inspirado por Él. Entonces, el Señor empezó... Hay alguien con el micrófono abierto. Tú puedes apagar, eres host. Sí, wow, gracias. Entonces, el Señor me empezó a mostrar como a esta persona quiero que le escribas esto, a esta otra persona quiero que le escribas esto. Y lo único que me mantuvo despierta, porque yo quería tirar la toalla de hornear esas cosas, era que de esta forma el Señor iba a ser glorificado. De esta forma ellos iban a poder conocer a Cristo, iban a poder conocerlo. Entonces, que el Espíritu Santo les inspire a hacer eso, les muestre qué deben hacer, cómo pueden mostrar a quienes están a su alrededor, su familia, sus compañeros de trabajo, sus compañeros de estudio, sus vecinos, cómo pueden mostrarles a Cristo. Otra vez, esto es algo que es y tiene que ser inspirado por el Espíritu, para que ustedes no terminen cayendo como en obras muertas, en algo que requiere sus propias fuerzas, porque no va a haber un buen fruto, o sea, de verdad, no va a haber un buen fruto. Entonces, pregúntenle al Espíritu. Y mueran a ustedes, o sea, igual eso de que ustedes reciben la instrucción, pero tienen que morir a ustedes y obedecer para poder también amar a las personas con eso que el Señor les está mostrando. ¿Listo? Entonces, esas son como las dos tareas. Ahorita vamos a orar por eso y ya vamos a empezar a contestar las preguntas. Sí, podemos, yo creo que parar la grabación en este momento. Dios mío, hay un montón de preguntas. Desde que empecemos a contestar las preguntas, ¿listo? Señor, te damos gracias porque tú eres el que ha puesto este tema. Gracias, Señor, porque sin ti no podemos hacer
nada. Gracias porque tú nos entregas una nueva naturaleza, porque tú nos adoptas como tus hijos, porque tú nos has entregado a tu espíritu que nos permite clamar Abba Padre, porque es el sello y la garantía de que nosotros ahora te pertenecemos a ti. Gracias, Señor, porque tú nos haces libre del pecado, nos haces libres, ya no somos esclavos de nada. Tú nos dices que no nos hagamos esclavos de nada, solamente queremos servirte a ti, que si de algo somos esclavos, de alguien somos esclavos, es de ti, de tu evangelio y de tu reino, Señor. Te pido que tú nos permitas contestar estas preguntas, sobre todo teniendo en cuenta el amor, Señor, que cada pregunta que sea respondida, cada pregunta que sea hecha, que lo que prevalezca sea el amor entre nosotros como hermanos, Señor. Te pido que seas tú llenando nuestras bocas y que seas tú solucionando las dudas, que no seamos nosotras como Andrea, como Lina, sino que sea tu Espíritu Santo hoy hablándole a las personas con estas preguntas y con estas respuestas. En tu nombre hemos orado. Amén y amén. Cualquier intervención que tengan, pues como para prender el micrófono y todo eso, les pedimos que sea lo más conciso posible, por favor.